diarias en los establecimientos de alojamiento turístico del Cantón Baños de Agua Santa. Vamos con iniciación del movimiento. Hola, buenos días con todos. Buenos días, profe. ¿Sí me escuchan? Vamos a correr lista ya. A ver, vamos a ver. A ver, primerito, Vinicio. Vinicio. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Dayana. Dayana, ¿sí está? Presente, profe, buenos días. Buenos días. Kevin. Sí, profe, presente. Firmes, profe, buenos días. Firmes, exactamente, así me gusta. Lady. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Mariuxi. Buenos días, profe, presente. Buenos días. Rosemary. Buenos días, profe, presente. Buenos días. ¿Qué más está? ¿Nadie más? Bueno, están 2, 4, 6, están apenas, ¿verdad? 6. Ah, pero aquí está 9. ¿Alguien más falta? Deben estar 8 aquí. ¿Cuántos están? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál más falta? Kevin, es que Kevin, estás con dos veces, ¿estás, Kevin? Para escuchar mejor, pues, profe. Así No veo. perderme ni un segundo. Estás 2 veces, habla tu serio, tampoco. Estoy con el audio del celular y viendo. Ya, listo. Ya. Entonces vamos a comenzar clases, ¿ya? ¿Cómo estamos? Lamentablemente se fue esta vaina, se fue abajo, pero vamos a ver. Ya, comenzamos clases. Entonces vamos si están observando, ¿no es cierto? Vamos a comenzar el tercer tema, exactamente la tercera semana, ya lo que se refiere a lo que es la teoría sobre condiciones críticas para iniciación del movimiento. Eso se refiere específicamente ya cuando, si bien es cierto, ya vimos las propiedades de los sedimentos y inicialmente ya vimos lo que es el cálculo de la velocidad de cimentación. Entonces ahora vamos a ver cuándo realmente comienza ya el movimiento de una partícula. ¿Sí? Vamos a ver eso, ¿no? ¿Cuándo comienza realmente el movimiento de la partícula? Eso vamos a ver al día de hoy. Y eso implica, pues, vamos a ver los subtemas que es el análisis teórico, es decir, toda la parte teórica en lo que se refiere a lo que son los esfuerzos cortantes, esfuerzo crítico, velocidad de corte, número de reinos de corte, es decir, todo vamos a ver en conclusión cuáles son los parámetros que intervienen para que una partícula inicie su movimiento en un cauce natural. Como podemos aquí, los cauces estamos mencionando acá, ¿sí? Y unas formas básicas y fundamentales de los autores que trabajan dentro o trabajaron dentro de esos temas, y hay muchos autores, ¿no? Pero el principal realmente y el más utilizado a nivel universal es lo que se llama el diagrama de Shields. Sí, Shields es el autor en donde, bueno, tiene sus limitaciones, ¿no? Tiene sus limitaciones, en este caso sus rangos de aplicabilidad en función de los diferentes, en este caso, diámetros, ¿no? Diámetros diámetro de las partículas, velocidad de las partículas y lo que se refiere específicamente a lo que es al tipo de partículas.
es el diagrama de Shields, con el cual nosotros vamos a observar si es que en qué zona se encuentra tal o cual partícula, si en la zona laminar, en la zona de transición o una zona de turbulencia, y en qué parte ya se inicia prácticamente el movimiento de esta partícula. Vamos a ver otras teorías empíricas para el inicio del movimiento, es decir, de otros autores, no solamente de Shields, pero van a ver que la mayor cantidad de autores para sus teorías se basan en el diagrama de Shields. Es decir, en el caso, hay, por ejemplo, autores que trabajan y dicen la fórmula modificada de Shields o el abaco modificado de Shields, toda esa situación. ¿Sí? Entonces, de esa manera podemos ver que el diagrama de Shields es una forma, digamos, es el autor en donde trabaja muchísimo en esos temas de iniciación de movimiento de las partículas. Y por supuesto vamos a ver todas las fórmulas empíricas o las más conocidas, ¿no? Las que aplicamos, vamos a aplicar en esta clase. ¿Sí? Vamos a ver el análisis teórico. Esto es muy importante. Ya. Entonces vamos a ver el análisis teórico. ¿Cuándo se inicia? En este caso, pues en la iniciación del movimiento, no de una partícula, ¿no? Aquí he subrayado un concepto fundamental, ¿no es cierto? Digo, al igual que en una cuenca, la morfología de los ríos depende del tipo de material. Eso es importantísimo. Del tipo de material que transporta, ¿sí? El tipo de vegetación que se forma alrededor de sus ecosistemas, húmedo, pero sobre todo del movimiento representativo en él. Eso quiere decir que cómo se encuentra en este caso, pues, en cuanto se refiere a la forma de la cuenca. Si ustedes aprendieron hidrología, hay cuencas de forma regular, de forma irregular, ¿sí? Y aquí tiene que ver mucho con lo que es, como hablamos especialmente lo que es la erosión hídrica. Entonces, ¿qué quiere decir? El transporte del sedimento desde la cuenca hacia los ríos, de una forma más rápida, más lenta, dependiendo de su forma. Ustedes tal vez se acuerdan del coeficiente de Gravelius, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes cuando el coeficiente de Gravelius dice que cuando K es igual a 1, prácticamente implica que el escurrimiento de la cuenca va a llegar en el menor tiempo posible al punto de estudio, y esta cuenca es bastante, digamos, en este caso, peligrosa frente a las inundaciones. Pero si es una cuenca irregular, pues prácticamente no es muy propensa a las inundaciones, ¿cierto? Algo de eso hablamos en este caso, lo que se llama en este caso, lo que es la morfología de la cuenca, ¿sí? La forma de la cuenca, ¿sí? También hablamos en este caso, ya dijimos lo que los ríos constan de 3 partes, ¿sí? Dependiendo, si dónde se da prácticamente lo que se llama la erosión, que es la parte alta, curso superior o de gravedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una parte alta donde nace en el curso medio o de gravedad inestable, donde se erosiona y deposita sedimentos, y curso inferior donde se forman ya los meandros. Eso ya habíamos visto inicialmente, pero en el análisis de la iniciación del movimiento de una partícula, nosotros tenemos que tomar en cuenta estos conceptos, ¿sí? Bien. También tenemos que tomar en cuenta otros conceptos, como son el tipo de ríos. ¿Recuerdan ustedes los ríos que son los perennes? ¿Sí? Los estacionarios y transitorios y alóctonos, que dice en este caso. Según la geología, los ríos pueden ser rectilíneos, anastasumados o meándricos. Es decir, aquí tenemos los conceptos que ya hemos visto. Entonces, todas estas características van a depender mucho de lo que es la iniciación del movimiento de una partícula. Sí, aquí simplemente estamos haciendo es un recorderis nada más de lo que hemos visto ya. ¿Sí? Bien. Vamos a ver cómo se clasifica la clasificación de transporte del sedimento. ¿Sí? Eso es muy importante saber. Es decir, que vamos a ver, un poco saber, a llegar un poco a determinar en una forma un poco empírica y dar rangos en este caso, cuánto sería el valor del transporte de sedimento de fondo en relación al transporte de sedimentos en suspensión. Entonces, aquí vamos a ver, en este caso, clasificación de transporte según su modo de transporte, ¿sí? Entonces, su modo de transporte, vamos a ver, aquí estamos hablando de ¿qué? Está hablando de suspensión y de fondo, ¿sí? Suspensión y de fondo, de acuerdo al modo de transporte, verán, es cosa muy importante, ¿sí? Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Cómo vamos a tener este caso? Suspensión, rodando o saltando, ¿sí? Rodando o saltando, ¿sí? El umbral de movimiento, pero si la corriente crece, transporte en suspensión. Entonces hablaríamos un poco rodando o saltando, y sería un poco lo que se llama el transporte de sedimento de fondo. Y si es que es en suspensión, pues prácticamente el umbral de movimiento, o sea, si supera el umbral de movimiento, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Entonces hablamos de un esfuerzo cortante que va a haber aquí.
Entonces, es que esfuerzo cortante, ¿sí? Esfuerzo cortante, digamos caso, si yo tengo esta partícula aquí, ¿sí? Entonces aquí habla un esfuerzo cortante que le ayuda a que la partícula no se deslice dependiendo del peso, pero aquí habrá otro esfuerzo que venga y trate de movilizar esa partícula hacia aguas abajo. Entonces, cuando supera este umbral, en este caso sería en relación a ¿cuál? En relación a un tau sub 0, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, si es que esto fuera igual a 1, entonces sería que esté en equilibrio. Tau sub 0, si era igual a 1, esto tendría que estar en equilibrio. Al final la partícula no se mueve, ¿no es cierto? Las dos fuerzas son iguales, al final la partícula se mantiene. ¿Sí? Igual que más o menos hablábamos en canales, ¿no es cierto? Lo que es en este caso el ángulo de fricción interna digamos en este caso, del sedimento. Entonces, cuando una de esas fuerzas supera el otro, entonces comienza a transportar en suspensión, el sedimento comienza a irse hacia aguas abajo. Y luego dependerá de su velocidad de cimentación y su peso para que nuevamente en este caso se deposite, ¿no es cierto? Se deposite hasta cuando hay otra opción de otra fuerza que vuelta comience a llevar las aguas abajo. Y al final, si nosotros vamos a hablar de una cuenca, pues simplemente lo que pasará es que ese sedimento estará en ese trance, ¿no es cierto? Desde la parte alta, media y al final hasta la parte baja. O hacia el sitio donde nosotros estamos haciendo nuestro estudio, que necesitamos saber cuál es la cantidad de sedimentos que llegaría hasta esa parte. Es lo que está diciendo aquí el modo de transporte. Entonces, el transporte de sedimento en función de suspensión o de fondo. Ya. Ahora, la otra clasificación sería de acuerdo según su origen de material. Y eso ya habíamos visto, por eso ya en los primeros capítulos habías visto, mire, origen de material, ¿de dónde viene? De la cuenca hidrográfica, ¿sí? Del río. Material fino, ¿no es cierto? Limos de arcillas, diámetro menor a 0.60. Entonces, el diámetro, para decir que son lo que es limos o arcillas, el diámetro tiene que ser menor a 0.0625 milímetros. Entonces, ahí hablamos en este caso de material, en este caso de limos y de arcillas. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos del tipo de caso de diámetros, lo que es el diámetro de cribado, ¿no es cierto? El diámetro de sedimentación. Entonces, aquí habría una pregunta, aquí, si hablamos de limos de arcillas, ¿cómo lo calculamos o cómo lo determinamos sus diámetros? ¿No es cierto? ¿A través de qué método se lo hace? Ustedes ya conocen esto, ¿no es cierto? A partir de esto, hacia mayor, en este caso, si es mayor a este diámetro, ¿qué será? Ya será en este caso, hablaríamos de materiales no cohesivos y se trabaja a través del cribado, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de esto? Ya. Entonces, de acuerdo a su origen, ¿no es cierto? Transporte siempre en suspensión y se llama carga de lavado, ¿sí? Es decir, de la cuenca, o foránea al cauce. Entonces, este es el origen, ¿no? Entonces, había dos orígenes, ¿se acuerdan? Había un origen que era en este caso, de la cuenca que estamos viendo acá, y también del mismo cauce del río que está dándose en este momento, pues en este caso, ayer tuvimos no foro, sino un intercambio de criterios técnicos en lo que corresponde al problema que estamos ahorita viviendo, el Coca-Cola Sinclair. Ya lo hemos de comentar después. Bueno, de acuerdo a esto, ustedes pueden ver entonces el origen del material. Entonces ya hablamos aquí en este caso, miren, el origen del material, ¿cuál es? El del lecho del río y de la cuenca, ¿sí? Entonces el caudal del lecho del río es QS, cuando la cuenca QW. Entonces en este caso, del lecho, digamos, es caso el de fondo, llamamos sedimento de fondo y el de suspensión. Entonces puede venir suspensión, ¿no es cierto? A su vez también esto, por supuesto, que vendrá, de acuerdo al origen, vendrá a formar parte de esto. Ya. ¿Cómo? Aquí sería en este caso el modo de transporte, de fondo y en suspensión, que dijimos acá, ¿sí? Modo de transporte. Ya, ¿cómo se transporta? Se transporta en función de ¿qué? Rodamiento, deslizamiento, saltación debido a las formas del fondo. ¿Qué implica esto? Si es que de pronto aquí en el fondo existen, pongamos yo, material grueso, como por ejemplo puede ser roca, lo que sea, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Saltación implica de que el material está en suspensión caminando por aquí, en este caso, ¿no es cierto? Y se choca, pues, y al final, pues, y nuevamente, pues, continúa hacia abajo y va hacia así. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta poder depositar aguas de abajo, dependiendo de las condiciones en este caso, de las velocidades de sedimentación que se dé. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, la velocidad de sedimentación, ustedes saben en función de qué estaba, ¿no es cierto? En función del diámetro del sedimento, y el factor de forma, la viscosidad cinemática y el peso específico del agua y del sedimento. En función de eso estaba lo que se acuerdan ustedes, la velocidad de sedimentación. En cualquiera de las fórmulas hacemos, ya sea en lo que se llama en este caso las partículas esféricas o lo que eran en este caso las partículas naturales, en el caso de la ecuación de Rubik que nosotros estábamos aprendiendo.
¿Sí? Bueno, y cuando se refiere en este caso a lo que es ya la decantación, en este caso, a material de fondo, entonces depende del material grueso que sea o tipo de material fino, ¿no es cierto? Entonces, todo esto se forma, digamos, en un resumen que he hecho aquí para saber cómo se transporta este tipo de materiales. Entonces, ya sabemos, según el modo de transporte y según el origen del material. Entonces, la clasificación del material, en este caso, el transporte de sedimentos, son de dos, ¿no es cierto? Forma de transporte, modo de transporte y origen del material. Y aquí estamos observando, ¿no es cierto? Aquí está origen del material, dos, de lecho y de cuenca, y modo de transporte, digamos, de fondo y en suspensión. Y aquí hablamos las formas como se transporta. Entonces, esos conceptos deben estar claros para lo que vamos viendo. Bien, vamos a continuar. Aquí tenemos, por ejemplo, carga sólida. Bueno, aquí tenemos un pequeño diagrama que yo he colocado acá, ¿no es cierto? Lo que se llama carga sólida y mecanismos de transporte. Lo que vimos anteriormente acá está en este diagrama, ¿no es cierto? Para nosotros saber prácticamente que llegamos a que lo que nos interesa en la hidráulica de sedimentos, ¿qué es? El transporte total al final, ¿no es cierto? Que decir en este caso, que sería el transporte de fondo más de suspensión. Es decir, cuánto de sedimento yo voy a tener en el punto bajo donde yo estoy haciendo mi estudio para mi obra hidráulica. Entonces, es lo que estoy poniendo acá. Bueno, aquí dice, por ejemplo, la carga total, que sería en ese caso el origen, de dónde viene, ¿no es cierto? Acá vimos un origen de material, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Ya. Entonces, el origen de material, carga de lavado a suspensión, ¿sí? Y material de lecho. Entonces, estamos hablando de suspensión y de lecho, ¿sí? Estamos aquí, exactamente. Ya, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver en este material de lecho, en suspensión o de lavado, en este caso también se llama lavado de fondo, ¿no? Suspensión, lavado de fondo. Por supuesto, esto viene en suspensión y continúa en suspensión, porque son materiales, en este caso, materiales que más digamos, más livianos, en este caso, dependiendo de las fuerzas de la carga hidrostática, dependiendo de la velocidad, entonces son transportados en suspensión, ¿cierto? Y los materiales más gruesos, pues simplemente serán transportados por el fondo. ¿A través de qué? De un arrastre, que se llama el arrastre, tampoco transporte por arrastre. Y al final, pues, el material que a nosotros nos interesa aquí, David viene recién. Ya, el material nosotros que nos interesa, donde estamos acá, diseñando una boca toma, diseñando una presa, ¿qué nos interesa a nosotros? Nosotros nos interesa el transporte total, realmente. Eso nos interesa. ¿Sí? Transporte total, es decir, algo que llegó por arrastre, en este caso, del material de fondo, y el que está llegando más. Entonces, aquí tenemos que ver cuál es el porcentaje que realmente representa el material de suspensión y cuál es el porcentaje que representaría, en este caso, el material de qué? El material de arrastre, ¿sí? Entonces, esta es la pregunta del millón, ¿no es cierto?, que tenemos que saber. Y vamos a ver despuésito cuál sería el porcentaje de acuerdo a las investigaciones de autores que representa. Y es por eso que de pronto, ¿qué nosotros hacemos? Calculamos solamente, pongamos en el caso, yo me adelanto un poco, yo calculo simplemente lo que es el transporte suspensión, porque para eso tengo cantidad de fórmulas que los autores se han dedicado, y de acuerdo a las experiencias de los investigadores, podemos decir que el transporte de fondo o el transporte por arrastre es ¿cuánto? Es entre, yo que sé, el 10% del transporte suspensión, por ejemplo, ¿sí? Ya vamos a ver despuésito qué porcentaje es. Y por eso yo a veces cuando hago diseño de obras hidráulicas y no estoy metido full investigación, lo que digo es calculo el transporte de suspensión y asumo el porcentaje de ¿cuánto? De tanto por ciento por arrastre de fondo y consecuentemente tendría yo el transporte total, ¿sí? Entonces, para que ustedes vayan viendo cómo ya se va tomando cuerpo en las investigaciones para determinar este valor y este valor. Por supuesto que el transcurso de este programa vamos a ver todo cómo se calcula la suspensión y cómo se calcula el arrastre, ¿no? Pero al final también vamos a tomar algunas conclusiones. Al final, miren ustedes lo que digo acá, el transporte de alimentos total, ¿cuál será? Total. Transporte de fondo, suspensión, en este caso, y más, de este caso, el QW, ¿qué era? ¿Se acuerdan del QW? Al final es un parte de agua que existe, ¿no es cierto? Dentro de esto, pues, tomamos en cuenta. Entonces, todo esto vamos a, en este caso, tomar esa parte acá. ¿Se acuerdan ustedes cuando teníamos volumen sólidos, volumen de aire, volumen de agua? Sí, entonces esto al final va a atender a un valor dado, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera podemos nosotros ir viendo qué es lo que nosotros vamos a estudiar. Al final, esto sería todo lo que le hidráulica sedimentos. Entonces, ahorita estamos viendo
tratar de ver, bueno, lo que es transporte suspensión y en este caso este arrastre. Pero queremos ver cuándo inicia un transporte del material en el cauce del río, para tener el caso de transporte total. Bueno, aquí un poco hay que entender, miren, aquí estoy poniendo lo que dije anteriormente, ¿sí? El transporte de suspensión puede representar el 90% o más de todo el transporte sólido de un río. Esto he puesto de acuerdo a la literatura que está escrita, ¿no es cierto? Y es algo real. Por lo general, por ejemplo, aquí está diciendo de que, ¿no es cierto? Aquí está diciendo que representaría el 90%, ¿no es cierto? Aquí está el 90%, dice, ¿sí? ¿No es cierto? Por lo general, hay muchos autores que dice entre él, aquí dice entre él, 70 al 90%, ponen muchos autores. Pero la mayor cantidad de autores indica que es el 90%, ¿sí? Entonces, si yo digo, muy bien, si yo digo, o sea, calculo solamente el material de suspensión, ¿no es cierto? De un cauce de un río, si vamos a ver acá, si yo calculo, digamos, totalmente todo este acá, donde yo quiero hacer mi obra acá, aquí quiero hacer mi obra, ¿no es cierto? Para llevarme el agua para acá, lo que sea, lo que ya sabemos hacer ustedes, hacer hidráulica. Entonces aquí está el río, todas esas cosas, ¿no es cierto? Entonces, si calculo el caudal, en este caso el caudal sólido, ¿no es cierto? El caudal sólido, en este caso hablamos de suspensión, ¿no es cierto? Suspensión dice que es igual, representa prácticamente el 90% de todo el que representa. ¿Sí? 90% de todo el sedimento que está transportando el río, estás diciendo acá. ¿Sí? De todo el transporte, aquí está, sólido un río. Entonces yo puedo decir que solamente el 10% de este caudal sólido corresponde a qué? Corresponde al material, en este caso de fondo, ¿no es cierto? Al material de fondo, es este fondo. ¿Sí? 10%. Entonces esto, yo ya puedo calcular, si yo tengo, pongamos, caudal sedimento de suspensión, pongamos yo que sé, 20 toneladas por hectárea por año, entonces yo puedo sacar 10% adicional y decir el caudal total de sólidos que llega acá, entre lo que es suspensión más fondo, ¿sería igual a qué? Sería igual en este caso al 100%, en este caso digamos, al sedimento para lo que es mi diseño, ¿no es cierto? Entonces sería aquí el 90% lo que yo calculé, es decir, en conclusión, calculé yo que sé, 200 toneladas por cada hectárea y por año. Entonces ahí saco el 10%, sumo este 10% acá y será el sedimento total, en este caso, que ha llegado hacia el sitio total acá, ¿sí? Entonces acá sería el 10%, ¿no es cierto? Y en este caso tendría yo aquí el 100% de sedimento, con el cual estoy calculando el sedimento total que ha llegado hacia el cauce, sin necesidad de calcular el sedimento de fondo. Es lo que está diciendo acá, ¿sí? Entonces, para que ustedes tengan un poquito de idea, ya esto está escrito en los libros, ¿no? Está escrito en los libros y son cosas que ya están demostradas. Entonces, yo en mi caso, por ejemplo, tuve la oportunidad de hacer el estudio de sedimentos para la presa Goyán, ¿sí? Tuve la oportunidad, pero eso lo hice ¿qué será? Pues hace unos 8 o 10 años, no sé. Lo hice yo esas cosas, tomando en cuenta los flujos incluso del supuesto erupción del Cotopaxi, ¿no es cierto? Que bajaba. Entonces, pues, yo ya apliqué este concepto, ¿no es cierto? Apliqué este concepto, pues, y fue en este caso aprobado el estudio. Entonces, para que ustedes vean que sí se aplica estos conceptos, ¿no es cierto? Pero si yo quiero hacer investigación realmente, tendré que ver si es que ciertamente el 10% representa o no el material de fondo respecto a esto. Y es por eso que en los libros a veces dicen representa entre qué? Entre el 70% al 90%. ¿Sí me entienden? Así es lo que dice. Entonces, si quiero, pues de pronto voy a decir yo 70, 90, 9 y 7 son 16. Para mí sería el 80%. El 80%, que sería el material, en este caso, de suspensión, es decir, lo que yo calculé, ¿qué será? Es el 80% del material que está llegando hacia el sitio de acá. Y saco el 20% de este 80%, sumo a esto, será el 100% del material en este caso, de total que llegó allá. No sé si está claro esta explicación, muchachos. Aló, aló. ¿Está claro? Kevin, ¿entendiste?
No te escucho, no te escucho. Sí está clara la explicación. Listo. Ya, entonces con ese concepto, por eso aquí he puesto yo subrayado. Todo eso tienen ustedes en sus digamos, en su material, ¿no? Sí. Entonces la carga de lavado está relacionada a las características hidrológicas. Por supuesto, no todo es de las características hidrológicas, ¿no? Entonces, en este caso dice, un río, la carga de lavado o foránea puede ser la más importante. O foránea quiere decir que es la que viene en suspensión y llega acá. Pues ustedes han visto los estudios que hacen para un embalse, más se preocupan de hacer el estudio de transporte de sedimentos de suspensión, porque son ellos los que están viajando y va a llegar hacia un sitio dado, es lo que está diciendo, nada más. Bueno, aquí pongo otro concepto, digo, el material transportado en suspensión tiene gran repercusión en la desembocadura de un sistema fluvial, formación de deltas y connotación de embalses. Exactamente, lo que acaba, es decir, este concepto va ligado a este acá, ¿sí? Va ligado a este, por si acaso, ¿no? Acá, en cuanto al transporte de fondo, es decir, lo que está allá en el lecho del río, ¿no es cierto? Cambio tiene mayor repercusión ¿qué? Sobre el mismo río, ¿sí? Vamos a ver aquí. Aquí vamos a ver cuál es la característica de que un tipo de material, qué es lo que forma en un río y qué es lo que interesa en este caso en la hidráulica fluvial. Entonces, ¿qué dice? Vean, señores, el transporte de fondo, cambio, causa ¿qué? Modificaciones. Y es por ello que el interés de la hidráulica fluvial. ¿Qué implica modificaciones? Quiero ustedes que ya vieron lo que son los meandros, ¿sí? Nosotros solo vimos lo que son los meandros. En este caso, ¿qué implicaba? Los meandros no era más que, en este caso, se formaba por la depositación del material, ¿no es cierto? Que venía desde la parte alta y media y se depositaba en la parte de media hacia abajo, hacia la parte baja, ¿no es cierto? Se depositaba. Pero esa cantidad de materiales hace que se forman, en este caso, las diferentes sinuosidades o meandrajes de los ríos, ¿sí? Pero eso también tiene mucha importancia en lo que es, en este caso, hidráulica fluvial, ¿sí? Está relacionada ¿qué es lo que pasa con este tipo de material de fondo? Mire, lo que está relacionado es al cambio. ¿Qué puede cambiar en un río? ¿Sí? El ancho del río, la pendiente del río, la granulometría, el caudal, etc. Todas esas cosas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice aquí? Está relacionado a las características del cauce, en este caso, ancho, pendiente, granulometría, caudal, etc. Es decir, depositación de material en la parte baja lo que hace es que se produzca una especie de contención, ¿no es cierto? De contención, salvo el caso de que venga alguna velocidad fuerte y que pueda cambiar y romper sus meandros. Ustedes vieron, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué implica? Si nosotros hacemos, en este caso, lo que nos interesa, cuando nosotros hacemos diseño de obras hidráulicas, nos interesa mucho lo que es el material de suspensión, tomando en cuenta esas características de acá. Y en cuanto se refiere a la formación del río mismo en la parte de abajo o a la modificación geomorfológica del río, tiene que ver muchísimo con lo que es el transporte de fondo. Entonces ya tenemos dos conceptos en hidráulica aplicada o fluvial, en este caso, lo que tenemos que entender para nuestros estudios. Yo creo que está claro, ¿no es cierto? Vamos a continuar. Ya. Acá ahí he tomado algunos conceptos, o sea, los más importantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí hay un criterio para definir transporte, fondo y suspensión. ¿En función de qué? Y aquí hablo, vea, Miria. Estoy hablando de qué? En función de la velocidad, en este caso, ¿se acuerdan ustedes? Aquí, claro, faltaría poner WS, ¿no es cierto? Nada más aquí, ¿la velocidad de qué sería esto? WS, ¿se acuerdan ustedes qué era? La velocidad de sedimentación, ¿no es cierto? Y la velocidad de corte. Sí, la velocidad de corte. Es decir, que hablamos aquí, en este caso, si yo tengo este lecho del río, ¿sí? En este caso, pues aquí está el sedimento, la partícula, ¿no es cierto? Entonces, aquí, ¿no es cierto? Está aquí, ¿sí? Entonces, hablamos de este caso, hay aquí una velocidad, digamos, de caída en este caso, WS de la partícula, y hay una velocidad de corte, que sería esta cosa, ¿no es cierto? La velocidad de corte implica que si la partícula viene y se deposita aquí, dependiendo de su velocidad de sedimentación, entonces también habrá que aquí una velocidad de corte que le mueva a esta partícula. Por supuesto, toda velocidad de corte está relacionada con lo que es el esfuerzo de corte, ¿no es cierto? El esfuerzo de corte para que se mueva. Entonces, aquí está relacionado. Entonces, este autor, en este caso, pues que es Rauskivi, tiene un criterio, ¿no es cierto? ¿Qué dice aquí? Hay una relación que dice entre la velocidad, en este caso, de suspensión, digamos, de la partícula, ¿no es cierto? La velocidad de la partícula sobre la velocidad de corte, ¿no es cierto? La relación de este caso, velocidad de cimentación de la partícula y la velocidad de corte.
Entonces, cuando la relación está entre 6 y 2, simplemente la partícula aquí está en el proceso de rodamiento, está rodando o hay un deslizamiento. Cuando esta relación está entre 2 y 0,6, hay un fenómeno que se llama el fenómeno de la saltación. Saltación quiere decir que, ustedes saben lo que es saltación, ¿no es cierto? La partícula acá se queda y nuevamente con la velocidad de corte que es mayor a la otra velocidad. Entonces, ¿qué pasa? Otra vez coge y otra vez llega acá. Entonces va saltando, ¿no es cierto? Es lo que quiere decir saltación. Entonces, cuando esa relación existe, y cuando está en 0,6 y 0, existe lo que se llama lo que es la suspensión. Es decir, la partícula está aquí, suspendida, y estaría en este caso caminando hacia aguas abajo. Es lo que quiere decir. Entonces, esta es una clasificación que nosotros más o menos tenemos para ver la relación entre lo que es la velocidad de cimentación y la velocidad de corte. Y esos son los rangos de aplicabilidad, en este caso, para saber cómo está la partícula en un cauce de un río. ¿Sí? Bien. Son criterios que están tomados así, como les digo, un poco sacados pues como un resumen, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver, aquí está la relación física entre peso, agua y movimiento. Si aquí hablamos ya de las peso, agua y peso, ¿qué quiere decir esto? Está hasta aquí. Quiere decir lo que es, en este caso, las propiedades físicas del sedimento. ¿Se acuerdan que les puse incluso una pregunta? ¿Sí? Entonces, las propiedades físicas del sedimento y el movimiento. ¿Sí? Ustedes saben, para que haya movimiento, depende de las propiedades físicas del sedimento. En este caso, ¿cuál será la más importante? De pronto va a ser el peso del sedimento. Y el peso del sedimento va a estar en función de ¿cuál? De su diámetro, ¿no es cierto? De su diámetro y, por supuesto, los factores de forma, otras características de física del sedimento, y también en este caso lo que es en este caso el peso específico y la densidad en este caso, ¿no es cierto? Vamos a ver aquí. Entonces, ¿qué implica aquí la relación física entre peso, agua y movimiento? Dice, conocer en qué condiciones ocurre este fenómeno. Es el problema denominado inicio de umbral de movimiento. Vean, señores, esto. ¿Se acuerdan ustedes también que hablábamos en hidráulica general? Cuando trabajamos lo que es canales de tierra, ahí hablamos exactamente del inicio de umbral de movimiento. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ver, por eso llamamos en este caso, el capítulo se llama inicio, digamos, de inicio del movimiento de una partícula, ¿no es cierto? Eso se llamaba el capítulo que estamos viendo. Entonces, aquí estamos hablando ya esta relación que existe para inicio del movimiento, el cual permite establecer el comienzo y la finalización del flujo bifásico. O sea, en este caso, bifásico quiere decir en 2 dimensiones, ¿no es cierto? Bifásico. ¿Qué sería este caso? Que sería en este caso, pues, el movimiento de la partícula, en este caso, en el sentido X, y el movimiento de la partícula en el sentido Y. Es decir, en este caso estaríamos hablando de ¿qué? De una velocidad, en este caso, de sedimentación, ¿no es cierto? De la sedimentación, y en este caso la velocidad en este caso, que vendría a ser, en este caso, la de corte. ¿Sí? Entonces, aquí hablamos de dos tipos de propiedades o de parámetros que van a intervenir en la partícula, en este caso. ¿Sí? Así nada más. Entonces, aquí estamos hablando, en este caso, esta relación. Continuamos. Si alguna cosa no entiende, pues me lo dicen stop me, ¿ya? Vamos a ver. Entonces, con esto, con todos esos conceptos que he expuesto aquí, es lo fundamental. Ustedes tienen más cosas en sus diapositivas, perdón, en su material didáctico. Ya entramos directamente a lo que es el diagrama de Shields, ¿sí? Diagrama de Shields, ¿sí? Con las había indicado, pues vamos a ver por acá, que tengo yo el diagrama de Shields. Bueno, por aquí está. Después entramos a este. Pero aquí vamos a expresar. Esta fórmula exactamente es la fórmula que nosotros aprendimos en hidráulica de canales en tierra. Entonces, la acción del agua sobre el lecho puede desgastarse. Aquí está exactamente. Tensión de cortante sobre el fondo, que es en este caso, pues está puesto como está su seno, ¿cierto? Es este. Tensión del cortante. Y en este caso, digamos, acá vemos el peso específico. En este caso hablamos de ¿qué? Del peso específico del material, o sea, en este caso el sólido, peso específico del agua y el diámetro. ¿Sí? Esa es la fórmula caracterizada para nosotros que vivimos en canales y también la forma de Shields, porque también en canales hablábamos de Shields, ¿se acuerdan? Un poco dijimos allá una teoría había de esa cosa. Bueno, específico de peso sumergido, porque en este caso hablamos de las dos, ¿no? De esto, de las dos, sumergido. Entonces, si yo hablaba en ese caso, ¿cuál es el peso específico sumergido? Es este. Así sencillo, ¿no? Ya. El diámetro o volumen de la partícula en este caso, y la tensión adimensional. Entonces, la relación que hay en este caso. Por eso a veces nosotros también tenemos, para que haya un inicio de movimiento, dijimos inicialmente,
Y yo podría decir que este caso aquí. ¿Se acuerdan ustedes en lógica de canales? Yo paso esto acá, ¿sí? Entonces aquí tenemos que tengo en este caso del tal sub 0. Ya. Entonces esto a qué será igual. ¿Para qué? Porque al final tiene que haber un equilibrio entre estas dos fuerzas. ¿Para qué? Para que en este caso la partícula se mantenga en equilibrio y no se mueva, ¿sí? Entonces nosotros, por ejemplo, en hidráulica de canales, en tierra, ¿qué decíamos? Que este valor no debe ser, o sea, si bien es cierto que se mantenga en equilibrio y no haya movimiento, debe ser igual a 1. Pero al final ese debe ser Profe, mayor. Sí, dígame. no, disculpe que interrumpa, pero creo que, no sé, creo que usted ya estaba explicando otra diapositiva y a mí me aparece una y no se me cambia. Porque usted ya está aplicando alguna fórmula y una ecuación y acá me sigue Yo saliendo. estoy hablando de la Sí, fórmula de profe, igual a mí me pasa lo mismo. Me dice que está compartiendo, pero ya no funciona. Pensé que solo era a mí, pero ya le escribí a María y Ya dice que déjeme, también le pasa lo mismo. listo, gracias. Exactamente así me dice.